Muchas gracias. Es para mí realmente un placer tener la oportunidad de platicar con ustedes. Vamos a hablar un poquito acerca de un tema que a mí me apasiona, que es la tecnología, y un poco de la economía social que actualmente se están relacionando de una manera extraordinaria. El título de la ponencia pues es Fab Lab y la economía social. Vamos a dar inicio para que sea algo breve, no nos vaya a aburrir porque son muchos datos. Vamos a empezar un poquito analizando la situación actual por la que estamos atravesando. Porque aquí no hay, ¿verdad? El objetivo que tenemos en la plática es hacer conciencia sobre la situación socioeconómica actual y las bondades de la economía social y solidaria. Al mismo tiempo, suscitar el interés por explorar las tendencias tecnológicas, el concepto de Fab Lab y el impacto que este puede tener en la economía al sembrar una semilla en el cambio cultural que necesitamos actualmente en México y en el mundo. Como parte de la situación actual y pues como todos lo estamos viviendo, pues atravesamos un tiempo de emergencia por la pandemia del COVID-19 que ha marcado de una manera histórica lo que es el comienzo del siglo XXI. Confrontamos una fragilidad en nuestro sistema económico mundial. Tenemos una gran crisis que a su vez representa una gran oportunidad. Tenemos síntomas de una crisis civilizatoria muy profunda y necesitamos alternativas en todas las áreas de la vida humana para poder salir adelante, sobre todo en el sector económico y productivo. Esta crisis civilizatoria está marcada por situaciones económicas con grandes desigualdades crecientes, crisis financieras. En el aspecto social pasamos por gente que tiene mucha hambre, pobreza, atravesamos guerras. En cuanto a producción, tenemos una insostenibilidad ambiental y social. En cuanto a política, bueno, prefiero no mencionarlo, pero la mayoría sabe igual la situación por la que estamos pasando con los países como Estados Unidos, que nos han denotado un cierto interés en ser ellos el único importante para ellos mismos sin trabajar con el resto del mundo. En cuanto al conocimiento, hay muchos avances en ciencia y tecnología, pero atravesamos por una etapa de dominación y control. En el caso existencial, tenemos documentos que nos indican un alto grado de infelicidad en personas de los países desarrollados. En cuanto a la medicina, es triste, pero la iatrogenia, que viene siendo una causa secundaria de muerte por un tratamiento involuntario, cuando un médico nos da un tratamiento y tenemos reacciones secundarias a ese tratamiento, eso lo llamamos iatrogenia, es la tercera causa de muerte en los Estados Unidos. En cuanto a la educación, caímos ya 100% a lo que es una educación disciplinaria que está destinada a hacer que la gente cumpla, que se haga obediente, que acepte una autoridad. Esa es la educación en lo que está centrada. Y en cuanto a la imaginación, pues ya tenemos un imaginario colonizado, ya la cuestión de imaginación está enfocada y manejada por todos los medios de comunicación que tenemos. Estamos de alguna manera ya inmersos en un ambiente prácticamente controlado para que los jóvenes no puedan imaginar más allá de lo que está en los medios de comunicación. Esto nos lleva a decir que pues tenemos realmente los cables cruzados, tenemos una economía que confunde los fines con los medios. Realmente estamos por amar las cosas y utilizar a las personas, en lugar de amar a las personas y utilizar a las cosas. Esto por la época de consumismo que estamos atravesando. Dentro del panorama actual, mundial y de México, es triste saber que casi la mitad de la población, el 47%, vive con menos de $5.5 diarios. En cambio, las riquezas, el 0.000003 de la población crece a un ritmo de 2.500 millones de dólares al día. México está entre los 25 países con mayores niveles de desigualdad en el mundo. La riqueza de los mexicanos más ricos en 2017 fue de 116 mil millones de dólares. Esto significa que las 10 personas más ricas de México acumulan la misma riqueza que el 50% de la población más pobre del país. El 16.2% de los jóvenes se encuentran en situación de pobreza extrema. Tan solo el 17% de los jóvenes acude a la universidad. El índice de desempleo entre los jóvenes es de 6.4 y en los adultos es de 2.8. Y esto en la actualidad nos lleva a considerar la etapa de la juventud como una etapa de alto riesgo. Para darnos cuenta más o menos de lo que es la situación económica, vamos a utilizar un proyecto, el Money Project, que publicaron de un análisis mundial, y podemos ver, en este caso, graficado en cuadritos,
vamos a tener que un cuadrito significa 100 billones de dólares. En este caso, vamos a hacer una imagen representativa de la riqueza. Tenemos lo que son las inversiones del mundo, lo que ocupa la inversión privada, las joyas y los bancos centrales. Y tenemos también lo que son las compañías particulares, en este caso como Berkshire, Microsoft, Alphabet, Apple, Facebook, Amazon, entre otras, que son las grandes compañías del mundo. Podemos ver en este caso cuántos cuadritos posee cada una de esas compañías. ¿Para qué lo graficamos en cuadros? Vamos a hacer un análisis de lo que llamamos la crisis económica mundial y ver qué es lo que sucede con estos cuadritos. Si nosotros quisiéramos hacer que en todo el mundo se tuviera agua limpia, necesitaríamos 150 billones de dólares al año. Esto significaría un cuadrito y medio. Y si quisiéramos erradicar el hambre mundial, necesitaríamos 19.600 millones de dólares al año, que es una pequeña fracción de un cuadrito. Entonces, podemos darnos cuenta que la gente que tiene la riqueza, o que una sola persona, el dueño de Microsoft, o una sola persona más millonaria del mundo en México, posee demasiados cuadritos y que con una fracción de un cuadrito se podría erradicar el hambre en todo el mundo. Esto nos lleva a pensar que hay un problema grave, que hay una distribución de la riqueza por alguna razón muy discriminante. De todos modos, me gusta recordar en una plática con el director de Desarrollo y Economía Social de Sevilla, él menciona que es importante que recordemos que la economía es un invento humano y que en cuanto queramos la podemos cambiar. Está en nuestras manos poder cambiar esta situación económica. Vamos a entrar ahora a hablar de la economía social, ya que la plática nos va a hablar de la economía social y el Fab Lab. ¿Qué es la economía social? La economía social está definida como un modelo socioeconómico de organismos de propiedad colectiva basados en relaciones de solidaridad y cooperación, que mediante la gestión sustentable de empresas colocan en el centro de trabajo, al trabajo, la toma de decisiones democrática y la distribución equitativa de la riqueza. ¿Qué significa? Que bueno, son organizaciones que pretenden de alguna manera cooperar entre todos, hablar un poco más de equidad, hablar de la oportunidad de tener opinión y hablar al final de tener una distribución de la riqueza, que cada quien reciba algo relacionado a lo que aporta, en proporción a lo que aporta. Como hablamos de sustentabilidad en el enfoque de la economía social, pues podemos definir lo que es desarrollo sostenible o sustentabilidad. Esto está definido en la Comisión Brundtland en 1987 y nos pone la definición de sustentabilidad sería satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades. Esto realmente viene a ser actualmente un tema de reflexión. Cualquiera de ustedes que se ponga a reflexionar esto, caeríamos a definir o a darnos cuenta de que prácticamente no estamos haciendo nada para dejarle un mejor mundo a las generaciones que vienen y que son nuestros propios hijos y nietos. Seguimos viendo cómo crece lo que es la contaminación ambiental, seguimos viendo cómo cada vez la cuestión social está más degenerada, estamos viendo cómo vamos en retroceso en vez de avance, y a eso le agregamos una pandemia como la que estamos viviendo ahorita, que nos viene a dar un golpe bastante grande en la cuestión económica. Entonces, sabemos que todos tendríamos que estar participando en esto, no hay pretexto para decir no hay nada que hacer, tenemos que participar y hacer que esto cambie. La sustentabilidad tiene tres pilares principales. La sustentabilidad nos va a enmarcar que tenemos que cuidar la parte social, la parte económica y la parte medioambiental. Esos son los tres aspectos que debemos hacer para que algo sea sostenible. Esto nos lleva a manejar un desarrollo económico, un desarrollo social y un desarrollo medioambiental. Lo que es la economía social armoniza estos tres elementos en la economía social como si fuera la parte de sustentabilidad normal. La economía social se alinea a los principios de localizar en los objetivos de desarrollo social. Esto nos trae hacia la Agenda 2030 que se hizo en las Naciones Unidas, y prácticamente todos los objetivos que se basan en la economía social cubren necesidades de desarrollo social de la Agenda 2030. Se tienen bastantes metas en común y el desafío es promover un crecimiento económico sostenible, inclusivo y equitativo. El desarrollo sostenible para la economía social nos marca que en cuanto al planeta debemos proteger nuestros recursos naturales y el clima para las generaciones futuras. En cuanto a las personas, debemos de preocuparnos por poner fin a la pobreza, el hambre en todas sus formas y garantizar la dignidad y la igualdad. En cuanto a prosperidad, debemos asegurar vidas prósperas y satisfacer necesidades en armonía con la naturaleza. En cuanto a la paz,
Debemos promover la paz, la justicia y sociedades inclusivas. En este caso incluiríamos la drogadicción y esos temas en los jóvenes que están viviendo hoy en día. En cuanto a alianzas, se deben implementar alianzas a la agenda a través de una sólida alianza global para que podamos llegar hacia un desarrollo en la economía. Bueno, de aquí podríamos hacer una gráfica donde vamos a tomar los componentes que debemos tomar en cuenta para el desarrollo. El principal viene siendo la conservación natural, porque estamos viendo cómo nos afecta realmente el calentamiento global, estamos viendo cómo los mares están contaminados y cómo estamos dañando a la mayoría de las especies marinas. Todos los seres vivos, los recursos y sistemas del sustento para la vida. En cuanto al desarrollo económico, debemos trabajar en lo que son los empleos y los ingresos. Ya vimos la situación económica por la que estamos atravesando y peor ahorita con el COVID. En cuanto a lo social, debemos promover personas que vivan en comunidad. Es increíble cómo los medios y los valores y la cuestión de la cultura que tenemos, que es una cultura de competencia, nos lleve a no poder participar de manera conjunta en algún objetivo. Estamos educados desde pequeños a competir incluso con nuestra propia familia, con los miembros de la familia. Tenemos que demostrar que tenemos una mejor situación económica, una mejor situación social o una mejor situación incluso de conocimiento. Y esto nos lleva a que esa competencia de manera sana sería buena para poder prosperar, pero muchas veces nos lleva a una competencia insana que nos hace creer que a la demás gente le va mejor y tenemos que luchar por mejores condiciones a costa de lo que sea. Y lo veíamos en el caso de las cosas, ¿no? Amar las cosas y utilizar a las personas. En el caso político, pues deben de regirse políticas, normas y la toma de decisiones que debe ser democrática. Debemos incluir cada vez más a la población. Esto es más sencillo cuando en la economía social trabajamos con comunidades o con pequeñas organizaciones. Hacemos que esa organización tome un poco de fuerza y pueda tener injerencia en la parte política de su comunidad. Los objetivos sociales y económicos de la economía social, en primer lugar, es tomar el trabajo como capital. Hay producción, consumo, ahorro y préstamo. Nos toma en cuenta lo que es la salud, la equidad, la democracia, justicia, igualdad, paz, educación, empleo, desarrollo, prosperidad, empoderamiento, medio ambiente, derechos humanos, seguridad, seguridad alimenticia, arraigo, tecnología industrial y crecimiento económico. Cada vez se está oyendo más que cuando yo trabajo para alguien, me vendo yo mismo. O sea, el vender mi trabajo es vender mi tiempo. Lo veo como un artículo. En cambio, cuando yo trabajo para mí mismo, yo puedo desarrollar un capital, yo puedo desarrollar crecimiento. Es recomendable cada vez más hacer que los jóvenes entiendan que ellos deben ser sus propios empleadores o deben de hacer en conjunto con otros jóvenes empresas de economía social que les permitan crecer en conjunto y poder desarrollar sus habilidades. En cuanto a la ley, en el artículo 4 de la Ley de Economía Social y Solidaria, ellos nos definen cuál es el sector social de la economía. Está integrada por organizaciones sociales como son los ejidos, comunidades, organizaciones de trabajadores, sociedades cooperativas o empresas que pertenezcan mayoritaria o exclusivamente a los trabajadores y en general a todas formas de organización social para la producción, distribución y consumo de bienes y servicios socialmente necesarios. Es importante conocer la parte legal para saber en cuanto a economía social qué podemos hacer o de qué podemos formar parte para hacerlo. Bien, les platicaba yo que esta persona, Elinor Ostrom, quien ganó el premio Nobel en 2009 de Economía, después de que la ciudad de Boston planteó una estrategia de cómo se inició su establecimiento y la gente, bueno, pone aquí el ejemplo de las vacas, cada uno de los que integraban la comunidad tenía una vaca y todo iba perfecto. En cuanto alguien tuvo la oportunidad de tener 2 vacas, pues pudo mejorar su economía y pudo trabajar mejor, pero los demás también dijeron, bueno, ¿por qué no también nosotros tenemos 2 vacas? Y después 3 vacas y después 4. Y al final de la historia se dieron cuenta que, bueno, el área común donde pastaban las vacas se acabó por la cantidad de vacas que tenían y la economía de todos empezó a decaer. Hicieron ellos una estrategia y supuestamente entonces a raíz de eso fue que inició su gobierno y poder controlar y reglamentar lo que era el uso de los comunes. Y bueno, aquí surgía la pregunta si era correcto privatizar o estatizar. En su libro, la autora del premio Nobel nos dice que se dio cuenta que las mejores gestiones de los bienes comunes son las que son realizadas por comunidades, ciudadanos, bajo el diálogo, la colaboración y el control local, y no por privados ni por gobiernos. Ella escribe todo un libro bastante amplio donde nos explica cómo podemos funcionar de manera
común, que es lo que ahora se trata de implementar en lo que es la economía social. Y hasta la fecha, bueno, después del 2009 que ella demuestra y gana el premio Nobel, seguimos sin aplicar de manera significativa esto. Si nosotros nos vamos a los productos internos brutos del mundo o del país, podemos encontrarnos que la economía social y solidaria abarca en algunos casos, como en México, el 1% de lo que es el Producto Interno Bruto. Y en otros países el 4% es el máximo. La economía social y solidaria no ha podido despegar, a pesar de que está demostrado que sería actualmente una de las principales soluciones para poder salir de los problemas económicos que atravesamos. Es importante entonces que entendamos lo que es la economía social, que entendamos lo que es poder ser partícipes de un bien común y ser partícipes de cómo estamos manejando los recursos del planeta. En este caso, bueno, ¿cuáles son los comunes más importantes en este momento? Pues vienen siendo la salud, la vacuna en el caso del COVID, el medio ambiente, la soberanía, la cuestión alimentaria, y podemos que otros podemos pensar bastantes comunes que estamos trabajando y que de alguna manera, como les decía, yo no estamos haciendo nada y estamos viendo cómo nos seguimos afectados cada vez. Hay que tomar acciones y en este caso son acciones estratégicas que nos van a llevar a poder lograr una economía social y poder hacer que el trabajo sea de alguna manera mejor y dejar un mejor mundo a los que siguen. El primer punto es la investigación, que es parte de lo que nosotros estamos haciendo. Estamos haciendo investigaciones tanto en la parte tecnológica como en la parte social, como en la parte cultural. En la cuestión del emprendimiento colectivo, actualmente nosotros estamos registrados en el INAES, en lo que ellos llaman NODES, es un nodo de impulso a la economía social y solidaria, más adelante lo vamos a explicar, y bueno, es un ejercicio con el que estamos entendiendo bastante más de manera práctica lo que tenemos que hacer para poder promover esta parte colectiva. El fortalecimiento y acompañamiento, nosotros lo que estamos haciendo es a estos grupos con los que estamos trabajando, poder capacitarlos, poder darles todo el acompañamiento para que ellos vean cómo van prosperando. En este caso, podemos contar, por ejemplo, un ejemplo chusco, ¿no? En el caso de los indígenas de la Sierra de Songolica, se les ha apoyado, dicen ellos que el gobierno los ha apapachado durante años, pero que nunca el gobierno se ha acercado a preguntarles qué es lo que ellos necesitan. Y bueno, entre la plática nos ponían un ejemplo, dentro de las campañas que hacen prácticamente para obtener votos cuando vienen las elecciones, en épocas de estas de fin de año que empezaba el frío, llegan camiones con cobertores, entonces toda la gente se forma y les empieza a repartir sus cobertores y ya los que repartieron los cobertores ya le hicieron, ya van a tener voto de esa gente porque les regalaron cobertores. Y dice que al día siguiente, a los 2 días, a los 3 días, empieza a darse cuenta que la gente que es la que trabaja, en vez de levantarse a las 6:30, 5:30 de la mañana para trabajar, como tiene su cobertor, se levantan hasta las 9 de la mañana. Entonces, ese apoyo que el gobierno dio para mejorar su calidad de vida, de alguna manera vino a afectar por su cultura y por su manera de ser de los indígenas, vino a afectarles en su rendimiento. Entonces, así como eso, el gobierno ha dado apoyos sin nunca tener el acercamiento con la población indígena de saber qué es lo que ellos realmente quieren o necesitan. Se necesita entonces trabajar en divulgación, difusión y publicación, y al final trabajar en la cultura de paz. ¿Todo esto para qué? Para que logremos un cambio de cultura. Nosotros lo vemos casi siempre enfocado hacia las comunidades indígenas, creemos que son ellos los que necesitan cambiar más la cultura. Ahora que nosotros hemos estado trabajando con ellos, parece ser al revés. Parece que quien más necesita el cambio de cultura somos nosotros, la gente de ciudad. Ellos sí pueden trabajar de una manera colectiva, ellos sí pueden juntarse para poder reclamar o poder hacer algo con el gobierno y de alguna manera se pueden organizar más. Si encuentran un buen líder de ellos, pueden sacar adelante más situaciones de las que nosotros sacamos, teniendo supuestamente una mejor cultura, una mejor educación que ellos y una mejor situación. Para esto, entonces, ¿qué nos dice la Universidad de Stanford? Dice que es necesaria la innovación social. ¿Y cómo definen la innovación social Stanford? Dice, es toda aquella solución novedosa a un problema social que sea más eficaz, eficiente, sostenible o simplemente justa que las soluciones actuales, y cuya aportación de valor se dirija a los intereses de la sociedad en su conjunto y no a los intereses particulares. Esto es lo que nos dicen que debemos de hacer, debemos de buscar soluciones para que nuestra sociedad pueda ir mejorando en vez de ir retrocediendo. Todo esto nos conlleva a la relación que tenemos ahora sí, porque hablamos de que decimos que Fab Lab, vamos a hablar un poquito hacia la tecnología. Estamos dándonos cuenta que la velocidad del cambio tecnológico es impresionante. En la gráfica que estamos viendo podemos ver cómo el cambio político está realmente rezagado. Llevamos años con los mismos tipos de gobierno político, de mismas políticas, tanto nacionales como mundiales como locales,
En la cuestión de cambio económico es igual, llevamos un poquito más de progreso, se ha podido vencer un poco la pobreza a nivel mundial, pero seguimos casi con las mismas condiciones. Y el cambio social sigue también igual, con un avance muy pequeño. En cambio, si vemos en la gráfica la parte roja, que es el cambio tecnológico, se ha disparado de una manera impresionante, y ustedes lo saben con los celulares que vienen cargando, que es una computadora poderosísima. Tenemos ya a la mano tecnología súper avanzada y a un precio bastante accesible para todos nosotros. Entonces, el cambio tecnológico nos viene a dar tanto una oportunidad como una cuestión de problema en la actualidad. ¿En qué consiste el futuro con la tecnología? Pues todo consiste en lograr que podamos vivir con bienestar de una manera muy barata. ¿Cómo podríamos lograrlo? Bueno, podríamos privilegiar el acceso sobre la propiedad. Hemos visto ciertas maneras de trabajar de muchas empresas actuales, ahorita lo vamos a ver más adelante, que al privilegiar el acceso sobre la propiedad se invierte menos y se tiene el mismo resultado. Podemos cooperativizar procesos de vida y producción. En vez de trabajar de manera individual, podemos colaborar, podemos ser solidarios con los demás y colaborar y obtener mejores beneficios. Podemos transitar a nuevas formas de hacer economía, que en este caso es la economía social. Democratizar la tecnología, usar tecnología poderosa, barata y fácil de aprender. Democratizar es que todo el mundo tenga acceso a esta tecnología. También democratizar el conocimiento, esto es a través del código abierto. En este caso, pues las instituciones en las que estamos trabajando, la mayoría de las cuestiones que se desarrollan se hacen de código abierto. Tal fue el caso ahorita del COVID, cuando se empieza a trabajar en poder fabricar equipos de protección para el personal médico como para el público. Se generan bastantes desarrollos a nivel internacional y se ponen en internet, en bases de datos, lo que llamamos open source o código abierto, para que cualquiera en el mundo pueda descargar el archivo y con una impresora 3D o con una máquina pueda fabricar dispositivos de protección para que pudiéramos vencer la batalla contra el COVID. Y por último, democratizar la fabricación, que muchas gentes que tienen ideas, que tienen necesidad, puedan tener acceso a la fabricación sin el uso de máquinas muy costosas que no podrían costear ellos solos, ya sea de manera conjunta o de alguna manera poder accesar a las herramientas de fabricación de manera colectiva. En la economía colaborativa nos implica el uso de las tecnologías de Internet y las plataformas digitales. Vamos a conectar grupos distribuidos de individuos y organizaciones. En este caso existe lo que llamamos mente colmena. Hoy en día, con el MIT, cuando hay algún problema, se sube a una plataforma y entonces miles de gente en todo el mundo trabajan sobre ese problema. Entonces a eso le llaman mente colmena, que toda la gente esté trabajando, una gran cantidad de individuos para resolver un cierto problema. Con esto podemos lograr mucho mejores soluciones al problema que se presente. Hacer un mejor uso de bienes, servicios, capital y espacio. Si podemos hacer que varias gentes tengan acceso, en este caso nosotros como CRODE, en nuestro trabajo tenemos maquinaria y equipo, y los techs a su vez también tienen maquinaria y equipo, pero ellos no cuentan con el personal a veces capacitado o especializado o que tenga tiempo dedicado es profeso para poder capacitar en esas máquinas, y nosotros como CRODE sí podemos. Lo ideal entonces con la economía social sería equipar únicamente a un centro de trabajo como CRODE y que los alumnos viajen o se trasladen a CRODE de varios institutos a hacer sus prácticas o estadías y puedan aprender más con un mejor equipo y con gente más especializada que la que tienen los tecnológicos. Compartir el acceso reduciendo la necesidad de la propiedad. En este caso vamos a ver cómo lo hacen muchas empresas. Las tendencias tecnológicas actuales son las plataformas digitales. Hemos visto esto del común, cómo ocupan, por ejemplo, tenemos el Uber o tenemos el Didi, empresas que no poseen un solo auto, pero con una plataforma digital pueden poner a disposición de la gente el alquiler de un auto que los pueda transportar de una manera económica y más segura que lo que era un taxi tradicional. La fabricación digital, que hoy en día nos da una ventaja gigante, por ejemplo, las impresoras 3D, nosotros hacemos un archivo en la computadora y podemos hacer un prototipado rápido de manera casi instantánea y tener el objeto físicamente es una cuestión, una sensación increíble el poder crear un objeto en la computadora y poderlo prototipar en una impresora 3D. El Internet de las Cosas o la Industria 4.0, que se refiere, como vemos hoy, cada vez más los aparatos electrodomésticos, las lavadoras, los refrigeradores, todos los aparatos electrodomésticos empiezan a ser ya casi una computadora, son aparatos que contienen una electrónica bastante avanzada y que en el caso de la industria 4.0
todos los dispositivos y el equipamiento que tienen para trabajar en la industria está conectada a Internet y tiene su propio software y su propia manera de comunicarse entre ellos y de comunicarse con el usuario, lo que nos lleva al Internet de las cosas, algo que nos conecta con los objetos y con las máquinas de una manera increíble. El blockchain, bueno, estas cadenas de trabajo, lo vemos, por ejemplo, la mayoría ha oído hablar de lo que es el Bitcoin. Es una manera de poder manejar cierta información encriptada que no nos da tan fácil acceso, que es una manera muy inteligente de manejar la cuestión de datos. La inteligencia artificial que ha avanzado enormemente, igual están haciendo sistemas ya bastante complejos que tienen un sistema de aprendizaje muy, muy alto. Y la producción de biomateriales, en este caso volvemos a retomar, por ejemplo, la impresión 3D, ya tenemos impresoras que pueden imprimir órganos con ciertos biomateriales y ya estamos avanzando en esa parte como raza humana en poder crear nuestros propios órganos con máquinas. Vamos a entrar ahora que ya sabemos más o menos a qué se refiere la economía social, a que podamos trabajar juntos en algo que nos mejore la economía. Ahora vamos a saber lo que es Fab Lab. El Fab Lab pues, es un concepto creado en el MIT, viene realmente de un profesor que tenía una materia que realmente el nombre decía cómo fabricar prácticamente cualquier cosa. Y su inquietud, pues una vez que vio que tenía éxito su materia y que empezó a juntar muchos alumnos y muchos interesados, pues fue mejor crear un laboratorio. Vamos a ver de qué se trata el Fab Lab o laboratorio de fabricación. Me voy a permitir compartirles un video acerca de cómo fue la creación del Fab Lab y qué es lo que es un Fab Lab. Llega una nueva revolución digital, esta vez en la fabricación. Se inspira en las mismas ideas que dieron lugar a la digitalización de la comunicación y la computación, solo que ahora lo que se programa es el mundo físico en vez del virtual. Los Fab Labs nacen por accidente, un poco como el auge de Internet. En el MIT se empezó a dar una clase llamada «Cómo hacer cualquier cosa», para enseñar a utilizar las herramientas, pero no estaban preparados para que cada año cientos de alumnos esperasen inscribirse. Gracias a eso, aprendimos que en lugar de hablar de nuestro trabajo, es mejor darle a la gente las herramientas. Así que abrimos un laboratorio común donde en lugar de una fresadora de control numérico, del tamaño de un coche, hay una de sobremesa. Y en lugar de una máquina láser superpotente para cortar metal, hay una menos potente para cortar madera o plástico. Es tecnología para crear tecnología. La sorpresa fue que abrimos uno y empezó a replicarse. Se duplicaba cada año y medio. Ahora hay unos 1000. Y de hecho, 1000 es un número interesante porque hay casi tantos Fab Labs como ciudades importantes en el mundo. Lo que hemos aprendido a medida que se extendían los Fab Labs es que el mundo está lleno de gente con inventiva, pero como norma general se les considera un problema. Y al mismo tiempo todo el mundo busca innovación en la economía del conocimiento. La gente que inventa cosas es la que no sigue las normas, son los que tienen problemas en el colegio, los que no rinden en el trabajo y se les considera un problema. Por tanto, estos laboratorios funcionan como un imán para ese tipo de personas. La fabricación digital consiste en conectar herramientas a ordenadores. De esta forma, se pueden diseñar cosas. Objetos en 3D, dibujos en 2D. Ese archivo se envía a una máquina y esa máquina ejecuta el movimiento y crea un objeto. Se pueden hacer cosas electrónicas, por ejemplo, un robot. Se pueden hacer muebles. Tenemos una máquina para trabajar madera. Cualquier objeto que veas a tu alrededor se puede hacer en un Fab Lab.
Hoy os quiero enseñar cómo construir estos drones pequeños. Los hemos diseñado en el Fab Lab de Toulouse. Para construirlo, hace falta la placa base, una cámara pequeña de 5,8 GHz, hélices, batería y el motor. El chasis está impreso en 3D. Está diseñado para ser extremadamente ligero, pesa un poco menos de 4 gramos. Hay dos tipos de motor. Uno irá en un lado y el otro al otro lado. Así la hélice gira en la dirección contraria y estabiliza el dron. Bueno, imagínense esta experiencia que acaban de ver en el video, lo que hicieron, por ejemplo, de hacer un dron. Bueno, yo tuve la oportunidad de estar una semana en el Fab Lab del MIT en Massachusetts. Estuve con mi hijo y bueno, en una semana es increíble las actividades que desarrolla uno. En un día nos tocó hacer un vehículo de control remoto, pero fabricamos todo desde las llantas, el chasis, la carrocería, el ensamble de ciertos circuitos, no todos porque por el tiempo unos ya venían ensamblados unos módulos, pero todo lo demás se ensambló y es una experiencia bastante increíble. En otro día nos tocó convivir con 8 médicos y la idea era que participáramos con ellos para poder juntar diferentes disciplinas, en este caso nosotros con la electrónica y la mecatrónica y ellos con la parte médica. Es curioso porque se da uno cuenta cómo muchas veces, aunque creemos que podemos participar de manera conjunta con varias disciplinas, el médico tiene la idea de lo que trabaja y él tiene una idea a veces errónea de lo que puede hacer un ingeniero en electrónica o un mecatrónico. Y bueno, se inicia dándoles a ellos una bolsa de papel que contiene un circuito que se llama Arduino, que es una placa de desarrollo donde se pueden hacer programas, y una serie de cables, circuitos y unos actuadores y unos foquitos y unas cuestiones. Y el chiste es que en 3 horas cada uno de los médicos arma un circuito y se da cuenta cómo es algo simple poder controlar algo. De ahí la idea es platicar entre todos ciertas problemáticas que tienen ellos a la hora de tratar ciertos equipos con los pacientes y en esas mismas 8 horas de trabajar con los médicos se define un artículo con capacidad de ser patentable, con probabilidad de ser patentable, generado por gente de diferentes disciplinas y se puede llegar a la conclusión que aunque creamos que trabajamos en equipo, es muy difícil que lo hagamos. Casi siempre queremos ser autónomos, queremos ser, si yo soy electrónico, quiero también meterme a estudiar algo de medicina y poder lograr un dispositivo de medicina. Y el médico igual no quiere contar la parte donde él tiene una necesidad o no quiere juntarse con un electrónico hasta que se da cuenta del potencial o de la sencillez que es poder hacer algo. Y fue increíble realmente estos 8 días, le dan un panorama de lo increíble que es poder fabricar casi cualquier cosa con estas máquinas y que ahora ya están a la disponibilidad de mucha gente. Vamos a ver en este caso del MIT cómo es que esto creció, como él decía, se hizo un laboratorio y se fue expandiendo a través del mundo, solito se fue replicando y se fue creciendo en todo el mundo. Actualmente hay más de 1000 laboratorios en el mundo. Ellos trabajan con fabricación digital, que es algo fácil de aprender, es algo que tiene un bajo costo, pero un alto impacto porque es una tecnología poderosa. El modelo de Fab Lab trabaja con 6 espacios. Es un lugar para la aplicación de proyectos, un lugar para aprendizaje y formación, un lugar para responder a una problemática local, una comunidad de recursos y habilidades, una plataforma para la innovación social, digital y económica, que es lo que les mencionaba yo, que está todo el conocimiento subido a una plataforma de manera abierta, de acceso libre para todas las personas que lo pueden ver o mejorar, y un lugar para fabricar casi todo lo que se imaginen. ¿Qué ventajas tiene un Fab Lab? Pues la principal es que pone la tecnología al alcance de cualquier persona. En este caso, bueno, es un término empleado por ellos allá en Estados Unidos, se regresa a la gente de a pie la posibilidad de fabricar sus propios objetos, habla de la gente que tiene pocas posibilidades económicas, puedan fabricar lo que ellos piensen.
Y por ejemplo, la fabricación digital con niños, hicimos un trabajo con niños y lo que se hizo fue en una reunión con niños pequeños, pasar a un niño a dibujar en un pizarrón y a que entre 12 niños dirigieran al niño que estaba en el frente, crearon un personaje, el niño fue dibujando al personaje, sus ojitos, su carita, sus brazos, todo. Y ya en lo que de ahí los niños se les puso una actividad de hacer un caleidoscopio, fabricar un caleidoscopio, la gente del laboratorio se fue y esta imagen que hicieron los niños en el pizarrón se llevó a cabo en una máquina por control numérico, se fabricó de manera física el muñeco, de 1 metro, sí, su muñeco que habían creado con su nombre y todo, y se filmó todo el proceso de fabricación, ya que a los niños no los podemos poner frente a las máquinas por el riesgo que conlleva, y una de las cuestiones que tenemos como laboratorio es esa, cuidar la integridad de las personas y de las máquinas. Se les presenta después a los niños lo que es el video, y todos quedan impresionados de cómo es que lo que ellos crearon, en este caso su personaje le pusieron Pipo, igual que un personaje de televisión, y bueno, en pocos minutos después de estar armando sus caleidoscopios, regresó Pipo en vivo y ya se los presentaron como muñeco, y era increíble para ellos saber que eso que habían pensado y que entre todos habían creado y habían dibujado, ahora era un muñeco real. ¿Qué se puede producir en un Fab Lab? Pues prácticamente cualquier cosa. Se trabajan desde juguetes, artesanías, muebles, adornos, utensilios, piezas mecánicas, joyería, máquinas, sistemas electrónicos, mecánicos, sistemas de animación e integración digital. Nosotros pertenecemos a lo que es el Tecnológico Nacional de México. Es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública, pero es la institución educativa más grande de América Latina. Cuenta con 248 tecnológicos, 4 centros regionales de optimización y desarrollo de equipo, un centro de investigación y docencia en educación técnica y un centro nacional de investigación y desarrollo tecnológico. Atiende a más de 600,000 estudiantes en licenciatura y posgrado en el territorio nacional. En mi caso, yo trabajo en lo que es el CRO de Orizaba, es el Centro Regional de Optimización y Desarrollo de Equipo. Existen 4, uno está en el norte, en Chihuahua, otro está en Celaya y otro está en el sur, en Mérida, y nosotros en Orizaba. Somos un centro que se dedica a lo que es el diseño y desarrollo de equipos para los laboratorios de los tecnológicos, lo que es el mantenimiento de estos equipos y a los talleres y laboratorios, y la producción de equipo. Y actualmente, bueno, también ya contamos con lo que es un Fab Lab. Nosotros como Tecnológico Nacional de México en CRO de Orizaba, estamos ubicados en el Parque Industrial del Valle de Orizaba. Ahí albergamos al MIT Fab Lab TGNM CRO de Orizaba, que es el primer Fab Lab del Tecnológico Nacional de México y actualmente el único Fab Lab en el estado de Veracruz. Vemos en la siguiente imagen un mapa. Estos son los 1000 Fab Labs que existen en el mundo. Cada uno de los logotipos es un Fab Lab instalado y registrado en la página del MIT. Si ampliamos este mapa y nos vamos a lo que es México, podemos ver que México actualmente cuenta con 26 Fab Labs, la mayoría en el centro, algunos en el sur y otros en el norte. Si ampliamos y nos vamos a Veracruz, bueno, ahí estamos nosotros, el Fab Lab TGNM CRO de Orizaba, es el único en el estado de Veracruz. ¿Qué equipos tenemos nosotros en el CRO de Orizaba puestos a disposición de la gente? Porque contamos con más equipos, como lo mencionaba en el video. Tenemos máquinas de control numérico grandes que no se ponen a disposición del público en general, pero que también pueden realizarse trabajos que la gente requiera. Tenemos, por ejemplo, lo que son escáneres para poder escanear objetos en 3D. Contamos con impresoras 3D. Hay 2 tecnologías, la FDM, que es deposición de material fundido, que es un filamento de plástico, y que va haciendo una figura por medio de la fundición del plástico o de otros materiales como madera y hasta metales. La otra es la impresora 3D SLA, también contamos con impresoras de esta tecnología, es una impresora que trabaja con resina, son impresoras que tienen una precisión muy alta, trabaja con 4 micras de precisión, y que existen materiales actuales con que podemos fabricar desde objetos de apariencia de acrílico hasta piezas de joyería a la hora de poder hacer moldes y trabajos de joyería. Contamos con termoformado, podemos hacer moldes, podemos hacer desde los blister que se trabajan, por ejemplo, como lo que venía en el gansito, donde viene colocado el gansito para que no se dañe de plástico, hasta hacer moldes para fabricar piezas de yeso, para fabricación de chocolates o de cualquier cuestión, o incluso como hicimos en el MIT, una carrocería de algún carro de control remoto. Tenemos unas máquinas de router de CNC pequeñas que son de precisión, donde podemos fabricar circuitos impresos o podemos fabricar piezas pequeñas de precisión. Contamos con máquinas de corte de plasma, estas nos pueden permitir cortar metales, hacemos un dibujo en la computadora y la máquina nos pasa el dibujo a lo que es el metal, hace el corte y obtenemos las piezas con precisión. Tenemos routers CNC, este es para trabajos de madera principalmente, de gran formato. Estas son las máquinas con las que trabajamos con el público en general y la gente que se va a capacitar al Fab Lab. Tenemos 3 modos de trabajo en el Fab Lab. Uno es que llegue una gente, tenga una idea,
y nosotros podamos desarrollarle esa idea y él pague lo que son los materiales y a veces un costo de recuperación del desgaste de las máquinas. Podemos también, como segundo esquema, trabajar en la capacitación de esa persona y capacitar a las personas en el manejo de las máquinas. Y en cuanto cumplen con el curso completo y nosotros consideramos que esa persona está lista para usar la máquina, le damos una especie de credencial con la que ya está autorizada el utilizar la máquina y podría rentar la máquina por hora y hacer sus trabajos él mismo en la máquina bajo la supervisión de una persona del Fab Lab. Y ya de ahí, bueno, vendría otra parte que es en conjunto, tanto la misma gente como la misma gente de CRODE para poder producir ciertos productos que son un poco más complejos y que ya requieren la participación de la persona que se está capacitando como de la gente experta en CRODE para hacerlo. Vamos a ver, por ejemplo, una serie de cosas que hicimos. En este caso, cuando inició el COVID, bueno, nosotros como parte de investigación y educativa tuvimos que suspender nuestras labores, pero de alguna manera tuvimos la oportunidad de colaborar en lo que fue el desarrollo de equipos de protección para las personas. Hicimos, por ejemplo, 6 diseños diferentes de protectores faciales y aquí pueden ver el proceso de cómo hicimos los 6. En este caso al centro tenemos en lo que es el maniquí puesto un protector ergonómico que tuvo bastante éxito, que fue bastante aceptado. Los materiales cubrían con todas las normas de protección del COVID, eran esterilizables y aparte pues con la ergonomía un accesorio cómodo para poder utilizarse, en este caso por los médicos que lo ocupan bastantes horas al día. Produjimos también lo que son laringoscopios, que es lo que utilizan para poder intubar a los pacientes. Produjimos cámaras de acrílico para intubación de los pacientes. Produjimos divisores para los respiradores, para que con la escasez de respiradores en los hospitales pudieran, si los pacientes tenían situaciones similares, ocupar un respirador para 2 pacientes en lugar de 1. Y bueno, todo esto lo hicimos prácticamente desde marzo hasta julio-agosto. Y ahí, bueno, ya disminuyó la demanda de este tipo de situaciones. Estaba cubierto aquí en Orizaba y en la región. Los hospitales todos tenían ya este tipo de equipos de protección. Dejamos de producirlo y de ahí lo que hicimos fue iniciar produciendo un pupitre que se hace en una hoja de MDF. Es económico, es desarmable, para apoyar a que cuando ahora los niños están en casa llevando a la escuela, es difícil mantener a un niño concentrado en lo que está haciendo en el estudio, en una mesa o en una recámara. Los niños se distraen fácilmente, no tienen donde poner sus útiles. Entonces, bueno, generamos con un archivo que estaba igual de código abierto, open source del MIT, es un escritorio Montessori, y lo pudimos fabricar para apoyar a las mamás y a los niños que estaban haciendo sus estudios en casa. Antes de esto, nosotros desde el año pasado, bueno, hicimos una serie de talleres. El laboratorio del MIT del CRO de Orizaba nos dieron el reconocimiento y la aceptación en el mes de noviembre del 2019. Habíamos empezado nuestros trabajos y a tener grupos de alumnos y grupos de gente que empezó a participar en el laboratorio. Pero bueno, en esa corta etapa que pudimos trabajar, hicimos muebles, como por ejemplo aquí están viendo 2 modelos de sillas que se hacen igual con placa. En este caso es una placa de caubilla, triple de caubilla. La máquina corta todas las piezas que se diseñaron en la computadora y ya se puede ensamblar el mueble. Hicimos una puerta, tuvimos una capacitación por parte del CECATI de Ciudad Mendoza, donde nos enseñaron la carpintería tradicional y lo conjuntamos con lo que es la carpintería de máquinas de control numérico, y hicimos la puerta que se ve hasta la izquierda, que si ustedes ven es una puerta ya bastante compleja, que se hizo a raíz de una fotografía y se pudo trabajar de manera digital y hacer que la máquina nos hiciera esta forma de la puerta. Tenemos otra especie de sillón, unas mesas con esta mesa es metálica con una máquina de corte de plasma, otra puerta igual con figuras, un biombo, una mesa grabada con un dibujo ya bastante complejo, pero para las máquinas es algo bastante simple. Aquí hicimos un elefante de adorno de pared, hemos hecho algunos juguetes también como manera demostrativa cuando vienen grupos de alumnos de los tecnológicos. Y en este caso, bueno, estos son algunos trabajos. Es una máquina router igual hecha con MDF para los alumnos, para que aprendan a armar su propia máquina. Entonces quiere decir que las máquinas pueden hacer máquinas que se repliquen a sí mismas. Proyectos en este caso una silla de un alumno de doctorado del Tecnológico de Orizaba, un dolly para estabilizar una cámara y hacer movimientos y tomas. Y en este caso el de abajo es un telar. Este telar está igual, ese no fue hecho el archivo por nosotros, ese fue hecho en Yucatán, en el Fab Lab de Yucatán. Ellos lo hicieron para los indígenas de la zona y es un telar que se arma en un día y les facilita el trabajo para hacer sus ropas y sus cobertores. En este caso, actualmente en el CRO de Orizaba pertenecemos a un nodo de impulso a la economía, que son los nodes.
estamos registrados en el INAES, que es el Instituto Nacional de Economía Social. En este grupo tenemos involucrados lo que son los municipios de Songolica y Uspanapa, la Unión Nacional de Organizaciones Indígenas de México, una caja popular de ahorro y préstamo de Songolica que se llama ICAMSIS y el CRODE de Orizaba. Es interesante lo que estamos haciendo, estamos trabajando con ellos realmente activos, 3 proyectos, pero tenemos 4. En este caso teníamos un proyecto de turismo ecológico, pero al final el ecoturismo ahorita por la situación del COVID se tuvo que frenar. Estamos trabajando en un proyecto de café, ya estamos ahorita a una etapa final, ya estamos haciendo incluso lo que es la personalización de la bolsa para que puedan concluir toda su cadena de suministro las personas de Songolica y poder ellos mismos promocionar y poder comercializar su café. Estamos trabajando con madera y estamos trabajando con la basura. Tenemos un programa ahí, Hormiga, donde la comunidad está saliendo a retirar la basura del río, la están separando y la están pudiendo comercializar, o sea, vender toda la parte útil que se puede reciclar. Eso es lo que estamos actualmente haciendo y con esto nos damos cuenta como Fab Lab, la parte de la madera y aún la parte del café, podemos tener una alta influencia en lo que es la economía social. Podemos darnos cuenta que la parte indígena pues ha sido una parte muy oprimida, ha sido una parte que ya está cansada, que quiere trabajar, que quiere salir adelante y que con esto que estamos haciendo con ellos pues ven un panorama muy diferente al que les ha pintado el gobierno. Pero al final nos damos cuenta que la principal problemática o lo que necesitamos trabajar más que cualquier cosa es la confianza. Para que nosotros lográramos hacer lo que estamos haciendo ahorita fue necesario ganarse la confianza de los indígenas y no fue fácil. Llevamos trabajando con ellos ya de manera constante desde agosto del año pasado y hasta este año fue que logramos ganarnos 100% su confianza y poder trabajar ya de una manera diferente. Y ahora caemos a la conclusión de que los que necesitamos hacer un cambio de cultura somos nosotros. Ya ellos han logrado demostrarnos que pueden trabajar de manera colectiva y pueden ir avanzando siempre y cuando se les capacite y se les acompañe y se les haga sentir que se les está apoyando y se les está dando lo que ellos realmente necesitan. Entonces, es impresionante. Ojalá que a ustedes este mensaje les vaya llega, no es lo mismo vivirlo que a que alguien se los platique, pero es algo bastante importante y como decíamos antes, la cuestión colectiva es la parte más capacitada para poder sacar el mundo adelante. Ahorita lo que necesitamos es eso, necesitamos hacer que se hagan más organizaciones, que la gente trabaje en pro de las cosas de una manera conjunta, que podamos hacer mejores trabajos y poder hacer un desarrollo territorial en este caso. Nosotros aquí en Orizaba, los que estamos en Orizaba y cada quien en su territorio puede irse informando, puede comunicarse con el Fab Lab, podemos aceptar voluntarios, podemos hacer mucho trabajo que es bastante lo que está por hacer y que yo los invito a que a raíz de esta plática de alguna manera hagan conciencia y ahorita que estamos en la pandemia pues no digan no sé qué hacer, ¿no? Aún por la computadora a una distancia hemos hecho mucho, es difícil con los indígenas, ellos no aceptan mucho la comunicación a distancia, hemos hecho reuniones presenciales, tuvimos incluso una reunión de 176 personas indígenas, tuvimos que hacerlo en un lugar abierto y bastante grande, pero bueno, es parte que tenemos que entender y parte con la que tenemos que irles enseñando a ellos con su celular o con sus computadoras a poder ir teniendo acceso para poder también llevar las medidas que debemos llevar en estos casos. Bien, pues, por último, les quiero decir que si hacemos conciencia, sabremos todos que tenemos muchos de qué ocuparnos para cambiar la situación en que vivimos, pero así también creo que tenemos todavía en la actualidad, a pesar de lo que estamos viviendo, contamos con mucho que agradecer y contamos con mucho por lo que vivir felices.